Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. El acto teatral, tal y como lo conocemos en Occidente, empezó en la antigua Grecia hace ya más de 2500 años. Una manifestación que empezó siendo un ritual, una ceremonia en honor al dios Dionisos. Esta ceremonia ha sufrido muchos cambios a lo largo del tiempo. Dejando atrás la parte ritual, se ha convertido más en un espectáculo. Un espectáculo que tiene múltiples aplicaciones. Este es el mes del teatro. Y en este mes del teatro vamos a entrevistar a dos miembros de la asociación San Nicolás Zabalik, que usa el teatro no para montar un espectáculo, no para montar un cartel en las fachadas de los grandes edificios teatrales, sino que usamos el teatro como una herramienta de interculturalidad, como una herramienta de armonía social. Ellos son Javier Garay y David Alday. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos. Gracias a ti. Bueno, pues para empezar, antes de entrar en materia de la parte teatral, cómo la utilizamos, estaría bien que contextualizáramos de qué es la Asociación Nicolás Zabalik, cómo empezó, cuándo empezó, qué actividades desempeña, cómo se proyecta la sociedad, por ejemplo. La asociación, bueno, pues más o menos como asociación tal ha empezado hace 3 años. Es una asociación joven, pero es verdad que nos basamos en la experiencia de más de 10 años, que yo cuando vine pues, a esta iglesia de San Nicolás empecé a acoger a chicos migrantes en mi casa, y lo que empezó con una pequeña acción, bueno, pues testimonial mía, fue creciendo hasta lo que hoy es la asociación. Es una asociación que en estos momentos, bueno, pues acoge residencialmente a cerca de 20 jóvenes migrantes, que tiene en torno a 30 personas recibiendo clases de castellano, y que tiene un gran número de voluntarios, de personas del pueblo, de la comunidad, que están implicados en las diferentes actividades. Lo que buscamos es, por un lado, sí, dar una cobertura de necesidades básicas, de necesidades de las personas, pero también promover en el pueblo encuentro y relación entre las personas de aquí y las personas migrantes que vienen aquí a buscarse la vida, a buscarse una vida mejor. Con lo cual, nosotros somos una asociación con una realidad comunitaria muy fuerte, en la que, por un lado, les damos una cobertura para que puedan estudiar, para que puedan formarse, para que puedan desarrollar un futuro, para que tengan sus necesidades básicas cubiertas, pero también les invitamos a participar de una vida comunitaria en el pueblo a través de actividades que les permita pues, adquirir habilidades, desarrollar sus capacidades, conocer gente y, en definitiva, pues, integrarse también en nuestra sociedad y permitir que también ellos pues, nos enriquezcan. Sí que es verdad, Javier, que desde la parte de las instituciones hay ayudas sociales que llamamos, que son bastante asistenciales, que es lo que tú haces, pero es que tú aparte estás intentando integrar, que realmente creo desde el punto de vista de la supervivencia, más allá de tengo un techo y un plato de comida, sino que estás intentando que las personas que se benefician puedan entender y relacionarse con la sociedad. Desde ese punto de vista hace que tu proyecto sea más completo. Actualmente se usa la palabra holístico, pero bueno, es más completo, más integral. Y al respecto quería preguntarte, no sé si me respondes tú, me puedes responder David, la palabra inmigrante, que es la que yo he conocido y que he usado siempre últimamente, se está usando más la palabra migrante, quitando in delante. No sé cuál es la forma más correcta, cómo hay que dirigirse a ellos, en los proyectos cómo se pone inmigrante o personas migrantes. No sé cómo lo manejáis en este sentido. Bueno, sí que es verdad que hoy en día se tiende a usar más el término migrante. ¿Por qué? Y también es un poco relativo. Es decir, inmigrante entenderíamos a aquella persona que, hombre, tiene más o menos claro en su proyecto y tiene una decisión, digamos, un poco hecha acerca de, bueno, pues su deseo de integrarse y de quedarse en un lugar y cultura determinada.
El problema es que hoy en día nos encontramos, y es verdad que también es una realidad, y también lo vemos en la asociación, personas que su proceso migratorio pues es variable, va cambiando, va evolucionando. Es decir, personas que efectivamente vienen aquí, pero igual no se van a quedar aquí. Igual en un momento determinado ven que tienen que dar un salto pues hacia otro país o hacia otra zona, hacia otro lugar, ¿no? Es decir, bueno, pues también hay personas que van y vienen, ¿no? Precisamente en esa búsqueda de su proyecto vital, de su manera de buscarse la vida. Sí que es verdad que podríamos hablar en el caso de las personas que, bueno, ya van desarrollando un arraigo, una apuesta por quedarse aquí, pues tranquilamente la palabra inmigrante. Yo creo que en general, en cualquier caso, el reto no es simplemente cubrir necesidades básicas y que una persona efectivamente pueda desenvolverse por sus propios medios en cuanto que tenga un trabajo, que tenga un permiso de residencia, que esté en una situación regularizada, sino que creo que en todos los procesos, pero ciertamente lo que vemos en nuestra sociedad, hay un plus, es decir, hay una necesidad de que estas personas también se relacionen y nos integremos interculturalmente unos y otros. Porque si no, efectivamente, lo vemos en muchos lugares y en otros países, los procesos migratorios generan compartimentos estancos, culturas que no se abren, colectivos que no se relacionan, incluso zonas urbanas que quedan totalmente segregadas o separadas. Entonces, sí que nos parece importante, cuando hablamos de la migración, el reto, ¿no? de generar también relación e interculturalidad. Yo he conocido personalmente a los chicos, yo les llamo los chicos porque la mayoría son chicos, valga la redundancia, y una cosa que me ha llamado mucho la atención de vuestro proyecto es que la mayoría, por no decir todos, son musulmanes. Luego tú eres un sacerdote católico. Y he notado que hay un profundo respeto tanto de tu parte hacia ellos y de ellos hacia tu parte en cuanto al tema de la fe. Y me parece muy llamativo porque es un ejemplo que habla sin palabras, de cómo nos relacionamos desde los seres humanos y luego ya la parte religiosa. Cada uno puede compartir la que quiera y podemos compartir incluso el mismo espacio. Y es una parte que a mí me llama mucho la atención y me parece digno de destacar. Así es. De hecho, te diría más. Te diría que incluso, claro, hablamos de unas culturas, pues culturas magrebíes, culturas efectivamente, fundamentalmente islámicas, de fe islámica, en las que, bueno, pues la fe en muchos de ellos, en la mayoría, está muy arraigada. Y ciertamente, aunque se trata de una fe distinta, evidentemente, de una religión diferente, el punto de encuentro en cuanto a entender la vida desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista creyente, desde un punto de vista trascendental, nos hace tener muchos elementos en común y efectivamente ellos sienten mucho respeto por nuestra religión. Es decir, es verdad que no supone en absoluto una barrera, sino al final incluso un elemento efectivamente de valorar y de respetar. Te contaré incluso una anécdota. Claro, nuestra parroquia está en una zona pues que también es una zona muy de ambiente, muy de chavalería, que el fin de semana pues viene de fiesta y cuando hay grandes fiestas, bueno. Y entonces es verdad que muchas veces en el muro exterior del pórtico, pues bueno, los días que hay mucha fiesta, pues a veces se ponen a llamear la gente y tal, la chavalería. Bueno, pues es muy llamativo como ellos se sorprenden tremendamente. Y les parece algo inaudito que la gente se ponga a mear en el muro de la iglesia, así casi hasta les escandaliza, ¿no? Siendo al igual, pues digamos que gente joven, ¿no? Como esos que están ahí abajo, pero les llama mucho la atención porque a ellos les parecería inconcebible, ¿no? Que por respeto, pues bueno, que una persona en la pared de la iglesia, bueno, en su caso sería de la mezquita, ¿no? Quiero decir con esto que a veces incluso la sintonía que puedo tener con ellos es incluso a veces mayor que la que a veces en el aspecto religioso puedes encontrar a veces con gente de aquí. Sí, no, sí, muchas veces el tema religioso va más allá, muchas veces no, en realidad va más allá de una práctica formal, sino que también está la parte de la moral. Entonces la moral es algo que abarca a toda la humanidad, independientemente de su fe religiosa. Y en eso, bueno, hay conexiones.
Y es muy llamativo, la verdad que resulta muy, muy llamativo. Centrándonos más en el tema teatral, David, que eres el coordinador de proyectos comunitarios, esto del teatro como herramienta de interculturalidad, ¿cómo funciona esto? Bueno, en eso estamos, en ver cómo funciona. El teatro es una poderosa herramienta de transformación social y uno de los objetivos que tiene es el vincular a personas. No solo vincular a unas personas con otras, sino también conseguir que uno se vincule consigo mismo o consigo misma. El teatro nos sirve para conectar, para conocernos a nosotros mismos, y ese es el primer paso para conocer a los demás. Si además es una experiencia compartida, porque podemos compartirlo con otras personas diferentes a nosotros, lo hace todavía mucho más rico. En San Nicolás Sabalic todas las actividades que hacemos tienen un enfoque comunitario. Esto quiere decir que trabajamos para incluirnos en la comunidad y para incluir a la comunidad también en nuestros proyectos. Es decir, ya sea con voluntariado fijo, que tenemos un montón de personas que participan en las actividades y en las clases de castellano que también tenemos en la asociación, y en otras actividades en las que siempre les invitamos. Nos gusta que los chicos que viven en la casa y el resto de los chicos que acuden a las clases y otras actividades estén presentes en la comunidad, que podamos hacer cosas, estrechar vínculos y que participemos en tanto eventos como festividades como tradiciones locales. Es importante unir esas dos realidades. Y volviendo al tema artístico, no solo al teatro, sino a las artes en general, son una herramienta que nos hace también desarrollar nuestra propia identidad, conocer nuestra propia identidad, conocer nuestro entorno y también generar comunidad. Por tanto, ¿qué decirte del teatro, ¿no? Hoy Día Mundial del Teatro, además, el día que grabamos esto, pues es una de las mayores herramientas. ¿Y cuál ha sido su respuesta respecto a la oferta que...? Bueno, con el tema teatral ha sido un poco también probar, ¿no? Probar un poco a ver cómo encajaba ese tipo de disciplina, ese tipo de experiencia. Tú, como uno de los integrantes del grupo de personas que viene aquí a contarnos y a compartir con los chicos las experiencias, ¿no? Y los juegos teatrales, porque yo lo veo como un juego, ¿no? Sí, claro. Tú lo decías al comienzo de la entrevista, no buscamos un producto, no buscamos una obra de teatro, no estamos en ese punto. Igual en algún momento lo estaremos y sería estupendo, ¿no? Pero yo creo que es importante no solo a estos jóvenes por sus condiciones, por su situación, mejor dicho, por su situación personal, sus experiencias y el punto en el que están ahora. No solo es seguramente complicado para ellos situarse en un ambiente de juego, en un ambiente lúdico, donde no tengan nada más que disfrutar, conectar con ellos y con el grupo, sino que creo que también para muchas personas para las que el teatro es desconocido, ¿no? El hecho de poder compartir una sesión a la semana de juegos, de desconectar, de crear también, ¿no? Por momentos también tener tu espacio para poder evadirte y poder proponer algo creativo, eso creo que es algo ya enriquecedor por sí mismo. Si conseguimos avanzar en eso y en algún momento podemos producir algo que tenga consistencia de pieza, pues sería maravilloso. Pero bueno, ese es el comienzo de un camino que espero que continúe, pero simplemente el hecho de que un grupo de chicos que no ha tenido ninguna experiencia teatral, no por ello que no hayan tenido experiencias artísticas, porque como tú les conocerás, a muchos de ellos tienen un gran potencial dentro, tienen muchas habilidades artísticas, ya sean musicales, ya sea de otro tipo, pero el hecho del trabajo del grupo, el hecho de trabajar también la escucha, es algo muy, muy valioso para ellos, y así lo han transmitido. Sí, lo he estado viendo en persona y es enriquecedor, es satisfactorio cuando ves que la herramienta que no sabes si va a funcionar, funciona. Y bueno, como tenemos a veces la idea de que la forma de socializarse es quedar a comer con una persona o tomarte 2 cañas y hablar o ir al partido o simplemente hacer senderismo. Hay otras cosas. Y cuando pensamos en teatro, normalmente pensamos que hay que montar un espectáculo y aprenderse un texto. Y en este caso nadie se ha aprendido ningún texto, creo. Y creo que ha funcionado hasta ahora las propuestas que se han hecho.
En ese caso, ¿tú crees que la herramienta, tal como se ha propuesto desde el principio, está funcionando? Yo te diría que sí, porque la propuesta inicial era un proceso y disfrutar de ese proceso y descubrir lo que pasaba en ese proceso. Ha sido un proceso, está siendo un proceso, porque todavía no ha terminado, está siendo un proceso con cambios, con meneos, con movimientos, porque tú sabes que la realidad aquí en la asociación y la realidad de estos chicos es muy variable. Claro. Hay dificultades con el tema de horarios, asistencia, motivación, pero yo lo que considero que es importante, y eso además os lo he transmitido siempre, es que el hecho de que durante ese tiempo que lleváis acudiendo a proponer estas sesiones, no solo no hayan faltado la mayoría, sino que hayan disfrutado, hayan participado y haya habido una buena sintonía, ya es un éxito. Para mí ese es el éxito. Al fin y al cabo esto era un experimento, en el mejor de los sentidos de la palabra, de probar y de producir algo nuevo que nunca habíamos hecho, ¿no? Y que ellos nunca habían participado. Entonces, bueno, con que haya podido en cada uno de ellos generar un momento de desconexión, conexión, creación, ya es satisfactorio. Es de suponer que os acompañan en las sesiones o en el desarrollo del proyecto trabajadores sociales o dinamizadores o personas que entiendan la necesidad psicológica, sobre todo, de los inmigrantes para poder desarrollar el proyecto, supongo. Es decir, para que esto se desarrolle de una manera y no vaya a ciegas. Doy por hecho que os está acompañando personas que son orientadores sociales. ¿Te refieres al equipo, nuestro equipo? Al equipo, al proyecto en general. ¿Al proyecto teatral o al proyecto...? El proyecto teatral. Vale. Hombre, el proyecto teatral, la persona que está monitorizando el proyecto, en este caso soy yo, con formación en lo social, y ha estado participando también en las últimas sesiones mi compañero Ayub, que como persona también, como joven también migrante, es un vínculo súper necesario y súper importante para conectar con estos chicos. Él también es parte del equipo educativo de la asociación, y yo creo que sobre todo el hecho de que él, por tema de edad, pueda conectar con ellos y pueda participar de las sesiones, ha hecho más enriquecedoras estas sesiones. Lo bueno que tiene David es que, aparte de ser un gran educador y un gran integrador social, pues tiene experiencia también en precisamente utilizar todo el tema artístico y las artes para el trabajo y la intervención con colectivos, con personas en situación más desfavorecidas, ¿no? Y que yo creo que además, en este caso, la herramienta del teatro que se está empleando es un instrumento bueno incluso para que ellos también temas emocionales, temas de comunicación, temas de expresión, temas de relación, puedan trabajarlos. Es decir, no solo ya por todo el elemento evidentemente intercultural que tiene participar con un grupo tan majo y tan interesante como el que habéis venido de Lancharte, sino también por su propio crecimiento personal. Es decir, yo creo que son herramientas muy buenas para trabajar, es decir, con ellos a través de todas las dinámicas de grupos y ejercicios y actividades que hacéis. Creo que es algo que les viene muy bien a ellos para trabajarse y para crecer, ¿no? Y yo creo que hay el acompañamiento que evidentemente hacen David y Ayub, también como enlace para facilitar la comunicación, la comprensión, evidentemente eso también es muy importante, pues yo creo que es una gran labor. Muy bien, muy bien. Concluyendo ya, a manera de apunte, es realmente lo que generalmente se conoce o se dice como choque de culturas, que es cuando una cultura llega y tiene que amoldarse a la fuerza a la que se encuentra. En este caso, puedo afirmar sin lugar a dudas de que más que un choque de culturas está habiendo un encuentro en el cual se están compartiendo diferentes matices. ¿Estoy en lo correcto? Los choques no tienen por qué ser algo negativo. De un choque puede surgir una chispa que genere algo nuevo. Entonces, evidentemente, ese adaptarse y ese compartir y sobre todo trabajar la empatía, lo que decía Javi,
conectarse emocionalmente implica también poder conectarse con el otro, ¿no? Trabajar la empatía, la solidaridad, el enfoque comunitario. En la diversidad está la riqueza. Entonces creo que es la mejor experiencia, esta concretamente, la que puede demostrar que es una riqueza el poder trabajar personas tan diversas, tan diferentes, no solo a nivel de orígenes solo, sino también a nivel interno. Todos somos diferentes, todas somos diferentes. Entonces, el hecho de encontrarnos ya es un triunfo. Sí, yo diría que hay choque cuando no hay encuentro, es decir, cuando no somos capaces de posibilitar el encuentro que supone un conocimiento personal, cuando no somos capaces de generar esas relaciones, ¿no? Y entonces es cuando se produce el choque, porque no hay un contacto real, es decir, hay una especie de simplemente encontronazo, ¿no? Pero no hay encuentro, es decir, y efectivamente cuando hablamos más de choque, hay elementos que propician el choque, pero en la medida en que efectivamente haya encuentro y por lo tanto, bueno, pues todo lo que decía David de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de comprensión, también de comprender al otro, efectivamente el choque, bueno, pues desaparece o se minimiza. Muchas gracias. Sí. Bueno, ya estamos finalizando, no sé si queréis agregar algo más o algo más que decir con respecto al proyecto en general, el desarrollo, hacia dónde podría enfocarse, cómo podría evolucionar o qué cosas necesitamos, porque supongo que hay necesidades. No sé si quieres agregar algo más. El hecho simplemente de conocer un tema artístico, ¿no? El hecho de conectar, de conocer a un grupo, comentamos antes de empezar la entrevista sobre Espacio Luzarra, que es un poco lo que nos tiene aquí, como espacio cultural, también con un enfoque comunitario, ¿no? En el sentido de abierto un poco al barrio, a la comunidad. Pues simplemente el hecho de que podamos proponer al grupo de chicos el ir a ese espacio, a participar de alguna actividad creativa, que sea musical, teatral o lo que sea, ya es una consecución, ¿no? Ya es una consecuencia de esto que estamos trabajando. Y al fin y al cabo se trata de conocerse, de generar vínculos, y luego si a nivel un poco más individual se despierta algo más creativo, pues eso que habremos conseguido. Pero bueno, ese es el valor del proyecto. No, claro que sí, muchas gracias. Desde Espacio Luzarra os damos las gracias porque es la primera vez que entrevistamos a una asociación y no a una persona concreta. Entonces ya se ha generado una sinergia entre asociaciones, sin ánimo de lucro ambas, y con un afán de servir a la comunidad y servir de una manera útil, no simplemente como un objeto de te utilizamos y ya está, o te doy lo que necesitas y ya está, sino que realmente nos importa el ser humano y desde allí pues juntos podemos seguir trabajando. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Y vosotros amigos, pues nada, os dejo con una reflexión. Si un día despertamos y nos damos cuenta de que nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra nacionalidad, nuestras ideologías, incluso nuestro aspecto, son solamente la cáscara de un personaje que nos ha tocado interpretar en esta vida, ¿tú qué harías? ¿Cuál sería la siguiente escena? ¿Cómo te prepararías para ella? Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.